Desde el principio de los tiempos, el Espíritu de Dios ha estado obrando silenciosamente entre los hombres. En Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, «Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Antes de que hubiera tierra, antes de que existiera el primer ser humano, ya su Espíritu se manifestaba. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué pasaría si ese Espíritu se apartara de nosotros? ¿Qué sucedería con la humanidad si la presencia más invisible, más poderosa y más vital desapareciera de un momento a otro? Esta no es una simple pregunta teológica, es una advertencia urgente. Porque la Biblia nos dice que llegará el día en que el Espíritu será retirado, y lo que quedará será aterrador. El Espíritu Santo no solo consuela, guía y transforma. Él es el que detiene el avance del mal en este mundo. Pablo lo deja claro en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, cuando habla del que ahora lo detiene. Muchos intérpretes concuerdan en que se refiere al Espíritu Santo. Es el quien refrena el caos absoluto. Sin su presencia, no hay límite para la maldad del hombre, no hay barrera espiritual que impida el colapso de toda moral, de toda esperanza, de todo bien. El día que el Espíritu se aparte de la humanidad, el mundo no lo reconocerá inmediatamente, pero pronto lo lamentará profundamente. Imagina un mundo donde ya no se escuche una voz interna que diga, «Esto está mal». Porque el Espíritu es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículo 8. Si esa convicción desaparece, las personas harán lo que bien les parezca, sin conciencia ni culpa. Lo que un día fue considerado perverso se volverá normal. El pecado no será solo tolerado, sino celebrado, y quienes lo denuncien serán perseguidos. Porque donde no hay espíritu, no hay luz, solo oscuridad. Los profetas de la antigüedad vieron vislumbres de esa ausencia. En Ezequiel capítulo 10, el profeta ve cómo la gloria del Señor se aparta del templo. Fue un momento desgarrador, la presencia que habitaba entre los querubines se levantó y se fue. Si eso ocurrió con Jerusalén por su pecado, ¿qué nos hace pensar que nuestra generación no será abandonada por el Espíritu si le damos la espalda una y otra vez? El juicio comienza cuando el Espíritu se va. Muchos piensan que el infierno es un lugar de fuego y tormento. Pero lo más terrible del infierno es la ausencia total de Dios. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 dice que los que no obedecen al Evangelio sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa exclusión es el verdadero castigo. Si el Espíritu se apartara ahora, experimentaríamos un anticipo del infierno en la tierra. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hay paz en medio de la tormenta. Pero sin él, el caos reina. Las guerras se multiplicarían, los gobiernos colapsarían, y la humanidad entera se sumiría en una desesperación tan profunda que muchos desearían morir, pero no podrían. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 6 está escrito, «Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos». Es la escena de un mundo sin espíritu. La compasión se esfumaría. Porque el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Sin él, lo opuesto florece: odio, tristeza, conflicto, ira, crueldad, maldad, incredulidad, arrogancia y desenfreno. Las relaciones humanas se destruirían. El egoísmo dominaría los corazones. Las familias se quebrarían. Los niños serían abandonados. Los ancianos olvidados. Y la humanidad, rota. La iglesia sin el Espíritu no es iglesia, sino un cascarón vacío. Sin su unción, no hay predicación que transforme, no hay alabanza que suba al cielo, no hay oración que tenga respuesta. Lo que quedó cuando Sansón perdió el espíritu fue fuerza física, pero ningún poder divino. En Jueces capítulo 16, versículo 20, dice, «No sabía el que Jehová ya se había apartado de él». Qué trágico es no saber que el espíritu ya se ha ido. El espíritu es quien nos recuerda las palabras de Jesús.
Si él se aparta, el Evangelio se olvidará rápidamente. Las generaciones nuevas crecerán sin conocimiento de Dios. La Biblia será vista como un mito más. Y aquellos que aún la lean serán perseguidos por una sociedad que odia todo lo que huela a verdad. Porque sin el Espíritu, la verdad es opresiva para los que aman el pecado. Los dones espirituales cesarían. Ya no habría profecía verdadera, ni sanidades divinas, ni palabras de sabiduría. El poder sobrenatural que viene del cielo sería sustituido por engaños demoníacos. Porque cuando el Espíritu se va, los espíritus inmundos ocupan su lugar. En Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, Jesús advierte que cuando un espíritu sale de un hombre y luego regresa, encuentra la casa desocupada, y trae consigo otros 7 peores. El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación, Efesios capítulo 1, versículo 13. Si Él se va, ¿quién certifica que pertenecemos a Dios? ¿Quién nos consuela en nuestras lágrimas? ¿Quién nos fortalece en nuestras debilidades? Sin Él, la fe se desmorona. Porque no es por fuerza ni por poder, sino por su Espíritu que vencemos. Zacarías capítulo 4, versículo 6. En Génesis capítulo 6, versículo 3, Dios dijo, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». Esa fue una advertencia antes del diluvio. Hoy, también estamos cerca del final. ¿Será que otra vez el espíritu está siendo apagado poco a poco por una humanidad que no lo quiere? ¿Será que ya hemos entristecido demasiado al Espíritu Santo? Efesios capítulo 4, versículo 30. El mundo sería entregado a una gran mentira. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 declara, «Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira». Cuando el espíritu se aparta, los hombres no solo dejan de ver la verdad, sino que se enamoran de la mentira. Satanás no necesita que adores al diablo, basta con que ignores al espíritu. Sin el espíritu, ya no hay restricción espiritual. Las puertas del abismo se abren, y el mal se suelta sin freno. Apocalipsis habla de demonios que salen como langostas, como caballos de guerra, como sombras que devoran a los hombres. Son símbolos de destrucción espiritual desatada. Y todo comienza cuando el espíritu deja de habitar entre nosotros. Las lágrimas ya no serán recogidas en el cielo. Porque es el espíritu el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. Si Él se va, nuestras oraciones no tienen traductor, no hay conexión con el Padre, no hay respuesta del cielo. El cielo se vuelve de bronce. Y la tierra, un lugar de lamento. El Espíritu Santo también es quien produce arrepentimiento genuino. Sin Él, el corazón humano se endurece hasta volverse piedra. En Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8, está escrito, «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Pero si esa voz deja de hablar, ¿cómo se podrá responder? El pecado se vuelve habitual, y lo habitual, aceptable. Y así, sin el Espíritu, las personas se condenan a sí mismas sin saberlo. Los jóvenes se perderían en ideologías huecas. Ya no tendrían convicciones firmes, sino una moral líquida, adaptada al momento. Porque el Espíritu es quien forma carácter, quien infunde valores eternos. En Salmos capítulo 119, versículo 9, el salmista pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero sin el Espíritu que revela y da entendimiento, esa palabra se vuelve un libro cerrado. La tierra misma gemiría. En Romanos capítulo 8, versículo 22, dice que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué? Porque el Espíritu también actúa en lo natural. Él es el que da orden, fertilidad, equilibrio. Sin Él, el clima se descontrola, la tierra se agota, y los desastres naturales se multiplican. No como castigo arbitrario, sino como consecuencia del abandono de Dios. Los niños crecerían sin dirección divina. No habría quien los inspire al bien. Porque no basta con educar, hace falta que el Espíritu mueva el alma. En Deuteronomio capítulo 6,
Versículos 6 al 7, Dios manda que su palabra sea enseñada con diligencia a los hijos. Pero sin el Espíritu, esa enseñanza no penetra, no transforma, no arraiga. Y entonces, una generación se levantaría sin temor de Dios. Los ancianos ya no tendrían visión espiritual. Joel profetizó en capítulo 2, versículo 28 que vuestros ancianos soñarán sueños. Pero si el Espíritu se aparta, esos sueños no existirán. Solo quedará la nostalgia de lo que una vez fue. Los líderes espirituales del pasado se volverán mudos, o peor, falsos. Porque sin el Espíritu, hasta los escogidos pueden ser engañados. Mateo capítulo 24, versículo 24. El amor se enfriará. En Mateo capítulo 24, versículo 12, Jesús advirtió, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Espíritu es el fuego que mantiene ese amor encendido. Cuando se apaga, cada uno solo vela por sí mismo. La compasión muere, la empatía desaparece, y lo que queda es una humanidad incapaz de consolar ni de ser conmovida por el dolor ajeno. Los milagros cesarán. Porque aunque algunos prodigios puedan verse, si no proceden del Espíritu, no son milagros de Dios. En Hechos capítulo 10, versículo 38, se dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sin esa unción, los milagros cesan, y lo sobrenatural que queda es manipulación y engaño. Los pastores, sin el Espíritu, predicarían sin vida. Serían como nubes sin agua, como trompetas sin sonido. En Jeremías capítulo 5, versículo 13, dice, los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Eso mismo sucedería hoy, púlpitos llenos de oradores sin poder, mensajes sin unción, iglesias que entretienen pero no salvan. La idolatría crecería sin freno. Porque sin el Espíritu que da discernimiento, las personas adoran lo que ven, no lo que es verdadero. Imágenes, estatuas, ideas, incluso personas ocuparían el lugar de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 23, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y todo eso pasa cuando el Espíritu deja de habitar. Los mártires no resistirían sin el Espíritu. Porque es Él quien fortalece ante la persecución. En Hechos capítulo 7, versículo 55, se narra que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Sin esa llenura, ningún creyente resistiría el dolor, la traición, la cárcel o la muerte por causa del Evangelio. Sin el Espíritu, todos negarían su fe ante la presión del mundo. La música dejaría de ser adoración. Podría haber instrumentos, letras religiosas, e incluso grandes coros. Pero sin el Espíritu, no hay comunión con el cielo. Solo espectáculo. En Juan capítulo 4, versículo 23, Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si falta el Espíritu, falta la adoración genuina. Los sueños proféticos cesarían. Porque el Espíritu es quien inspira visiones. En Números capítulo 12, versículo 6, Dios declara, si hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero sin el Espíritu, el cielo permanece callado. Y el silencio de Dios es la señal más temida de todas. Los corazones dejarían de arder. Como los discípulos de Emaús, que al caminar con Jesús dijeron, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba. Lucas capítulo 24, versículo 32. Ese fuego interior es obra del Espíritu. Sin él, la fe es rutina, la oración es carga, la vida cristiana se vuelve costumbre. Y lo más trágico, las almas no serían salvas. Porque nadie puede nacer de nuevo sin el Espíritu. Jesús fue claro en Juan capítulo 3, versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No hay conversión sin Espíritu. No hay cielo sin ese nuevo nacimiento. No hay salvación sin su presencia. Sin el Espíritu, las lágrimas del arrepentimiento no brotarían más.
Porque solo Él puede quebrantar el corazón de piedra y hacerlo carne, como lo profetizó Ezequiel en capítulo 36, versículo 26, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Si ese espíritu no está, el pecado ya no dolería, ni el perdón se buscaría. Los hombres seguirían su camino sin mirar atrás, sin pensar en su alma. Los pueblos vivirían bajo una oscuridad espiritual total. Como en los tiempos de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, Jueces capítulo 21, versículo 25, pero esta vez sin profetas, sin ley y sin redención. Las naciones caerían en religiones falsas, en prácticas ocultas, en abominaciones normalizadas. Sin el espíritu que discierne y revela la verdad, la confusión sería el idioma global. En cada rincón del mundo se levantarían doctrinas engañosas, predicadores de apariencia santa pero vacíos por dentro. El Espíritu es quien revela la falsedad y guía a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Si Él se aparta, hasta los elegidos correrían tras herejías disfrazadas de luz. La fe se volvería espectáculo. La sana doctrina se extinguiría. El consuelo desaparecería de los corazones afligidos. Porque el Espíritu es llamado el Consolador. Juan capítulo 14, versículo 16. En medio del duelo, de la enfermedad, del abandono, de la pérdida, Él es quien susurra esperanza. Si se va, los hombres caerán en desesperación. El suicidio aumentaría. La depresión se volvería pandemia. No habría brazos invisibles que sostengan en la noche oscura del alma. Los lazos del matrimonio, la amistad, la familia, todos se desgastarían. El Espíritu es quien une, quien reconcilia, quien enseña a perdonar. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, Pablo exhorta, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros. Pero sin el Espíritu, nadie sabrá cómo soportar ni cómo perdonar. El ego lo destruiría todo. El evangelismo mundial se detendría. Ya no habría pasión por las almas. Porque el Espíritu es quien impulsa a predicar. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo, «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». Sin Él, no hay fuego que mueva al creyente a hablar de Cristo. El silencio de los redimidos condenaría a los perdidos. La esperanza del regreso de Cristo se desvanecería de la conciencia colectiva. Sin el Espíritu que recuerda las promesas, muchos dirían, desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 4. El anhelo del cielo se apagaría, y los hombres vivirían como si esta tierra fuera todo lo que existe. La compasión hacia el pobre, el huérfano y la viuda dejaría de existir. Porque el Espíritu mueve al corazón para extender la mano. En Isaías capítulo 1, versículo 17, Dios dice, «Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda». Pero sin el Espíritu que empuja a la acción, todo eso sería solo letras muertas. Las oraciones no pasarían del techo. Porque el Espíritu es quien intercede y conecta nuestra voz con el cielo. En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, «El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Si Él no intercede, el hombre ora sin dirección, sin fuego, sin fe. Las oraciones se vuelven palabras huecas. Las Escrituras ya no arderían en el alma del lector. Porque es el Espíritu quien da revelación. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, está escrito, «Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña». Sin esa revelación, la Biblia será incomprensible para el mundo. Leerla será como leer un idioma extranjero. La lucha contra el pecado sería imposible de sostener. Porque el Espíritu es quien fortalece en la tentación. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, Pablo aconseja, «Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Pero sin ese poder, la carne ganaría cada batalla.
La santidad sería una utopía. Los creyentes serían presas fáciles del enemigo. Porque el Espíritu es quien da discernimiento de espíritus, sabiduría y poder para resistir. En Efesios capítulo 6, versículo 17 al 18, se nos manda a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si no hay Espíritu, no hay espada. Si no hay espada, no hay defensa. La obra misionera perdería su propósito. Porque no es solo ir, es ir enviados, con poder, con palabra viva, con señales. En Hechos capítulo 13, versículo 4, dice, ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Pero sin ese envío divino, los viajes serían turismo religioso. Sin fruto eterno. La resurrección futura se volvería un mito para las masas. Sin el Espíritu que da vida, los muertos no resucitarán. En Romanos capítulo 8, versículo 11, se afirma, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Si ese Espíritu se ha ido, no hay resurrección. El juicio de Dios comenzaría. Porque cuando el Espíritu se retira, es señal de que el tiempo de la gracia terminó. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, se dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Eso marca el punto sin retorno. Cuando el Espíritu ya no llama, el juicio cae. Los cielos se cerrarían sobre la humanidad. El clamor de millones no llegaría a lo alto. Porque el Espíritu es el canal. Es el puente. Es el fuego. Sin él, no hay altar. Sin altar, no hay pacto. Y sin pacto, no hay misericordia. La tierra estaría bajo un silencio sepulcral, y en ese silencio, el alma gritaría. Las promesas de restauración ya no encontrarían cumplimiento. Porque todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo, 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, pero son aplicadas por el Espíritu. Sin él, la palabra no se activa en el corazón, y las promesas quedan escritas, pero no vividas. Las personas esperarían sin esperanza, orarían sin respuesta y caminarían sin destino. El dolor ya no tendría propósito redentor. Porque el Espíritu es quien transforma el sufrimiento en gloria futura. En Romanos capítulo 8, versículo 18, Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa certeza viene por revelación del Espíritu. Sin ella, el dolor solo es dolor. Y muchos se perderían en el vacío del sufrimiento sin sentido. Los ángeles no serían enviados para socorrer. Porque en Hebreos capítulo 1, versículo 14, se afirma que son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Pero si no hay espíritu, no hay herederos. Si no hay herederos, los ángeles ya no descienden. Y el cielo se convierte en un reino lejano e inaccesible. La historia se repetiría como en los días de Noé. Mateo capítulo 24, versículo 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En aquellos días, el Espíritu ya no contendía con el hombre. Había violencia, corrupción, y un olvido total de Dios. La humanidad, al rechazar al Espíritu, se prepara sin saberlo para un nuevo juicio. El fuego de Pentecostés sería solo una historia lejana. Aquella llama que descendió en Hechos capítulo 2, que transformó cobardes en mártires, lenguas humanas en profecía divina, y pescadores en apóstoles, sería recordada como una leyenda. Porque sin el Espíritu, no hay Pentecostés. No hay poder. No hay misión. Solo nostalgia de un mover que ya no vuelve. La Biblia, sin el Espíritu, se convertiría en un documento histórico, no en una espada viva. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, se dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero su vida proviene del Espíritu. Sin él, la Escritura sería discutida, analizada, criticada, pero nunca obedecida ni creída.
Los seminarios se llenarían y las iglesias se vaciarían. El carácter de Cristo no se formaría en nadie. Porque el Espíritu es quien nos transforma de gloria en gloria a su imagen. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Sin ese proceso, la vida cristiana sería solo esfuerzo humano, religión vacía, lucha interminable contra uno mismo. No habría fruto. No habría madurez. Solo frustración. Y por último, sin el Espíritu, Cristo no sería revelado. Porque 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, afirma, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Sin esa revelación, el mundo vería a Jesús como un profeta más, una figura histórica, una inspiración, pero no como el Hijo de Dios. Y al no verlo como Salvador, tampoco verían su necesidad de ser salvos. Por eso, mientras el Espíritu está entre nosotros, debemos clamar, debemos buscarlo, debemos rogar, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, versículo 11. Porque si el Espíritu se aparta de la humanidad, no quedará nada. Solo una sombra de lo que fuimos, un mundo a la deriva, una humanidad sin alma. Gracias por ver el video. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas verdades bíblicas. Que el Espíritu Santo nunca se aparte de ti.